Muchos hablan sobre múltiples eventos, como el Holocausto Europeo, el masacre de Tlatelolco, el tiroteo de North Hollywood, las Poquianchis, etc. Pero pocos se atreven a aventurarse por la historia. Y lo cierto es que la historia está llena de momentos impactantes. Incluso se ha encontrado una fosa de miles de cuerpos en la época de la prehistoria. Pero lo que nos compete hoy es uno sobre esos momentos históricos. Un momento que hoy en día el mundo olvida. Lo que lo mantiene vivo es porque aún existe gente que investiga la historia y, de admitirlo, el algoritmo de YouTube, en mi caso, recientemente me han aparecido varias veces sobre la historia de Leopoldo II y el territorio belga. Hoy nos aventuraremos en la selva del Congo. Acompáñenme en este documental. Empecemos. Análisis histórico. Leopoldo II, quien reinó Bélgica entre 1865 y 1908, buscó convertir su pequeño país en una potencia imperial, para lo cual lideró los esfuerzos para desarrollar la cuenca del río Congo. Leopoldo II buscaba esta región con la misión de civilizar África. Esto lo logró gracias al explorador Henry Morton Stanley. Una vez logró su misión de gobernar el Congo en la región belga, mediante su habla en la Conferencia de Berlín, este se convirtió en un estado donde él gobierna con mano de hierro. Él aprovechó los recursos para extraer minerales, producir caucho, construir múltiples caminos, por lo que sí, técnicamente sí trajo civilización, pero con un gran problema: la constante agresividad en la región. Y es que existe un rumor, una leyenda en la selva africana, en la que cualquiera que entra ya no vuelve a ser el mismo. Leopoldo II fue un tirano en su propio patio de juegos para maximizar la producción, como él lo decía. Si no se cumplía la cuota de caucho semanal, le cortaba la mano a la persona que no lo hacía. Pero esto provocó otro problema. El sistema empleaba una forma de cumplir un régimen de control. No era una ley, pero en el que cumplir con cierta cuota de manos cortadas por parte de los guardias, pasaba que el guardia disparaba al aire o al suelo y tenía que justificar el desperdicio de recursos, y le cortaba la mano a uno de los habitantes. Otra manera de causar presión para el trabajo forzado era secuestrar familias de los trabajadores. A menudo les decían que iban a proteger sus familias si cumplían la cuota de recursos, pero la realidad era todo lo contrario. Sean mujeres, niños o adultos mayores, estas familias eran víctimas de abuso sexual y maltrato físico, mientras se les hacía creer que todo estaba bien. Dependiendo de las fuentes, las cifras de víctimas rondan desde los 10 millones hasta los 15 millones. No hay una cantidad exacta debido a que no hay registro de una cantidad de cuántos habitantes había, pero promedio 12 millones. Su mandato terminó en 1908, debido a que el mandato europeo decidió que eran demasiado crueles y hubo un aumento de la presión internacional y se le retiró del poder sobre la región. Sin embargo, nunca hubo ningún juicio. Todo terminó concluyendo con que el Congo es un estado libre, al menos hasta ese momento. Lamentablemente, hoy en día el Congo apenas se ha mejorado. La situación actual es que hay tantos grupos mercenarios, tantas organizaciones criminales y empresarios peleando por obtener recursos, en el que incluso si se manda ayuda humanitaria, que si bien llega y ayuda al momento, destroza la economía local a hacer más accesible la ayuda externa que el comercio local. Además, constantemente se crean diferentes naciones artificiales para hacer creer a la gente que nadie es de la misma bandera. Actualmente la situación del Congo es muy complicada, pero a grandes rasgos, así es su situación. Análisis psicológico. Leopoldo II fue un líder autoritario, el cual, a través de propaganda, menciona civilizar África, siendo el gobernante de la región. Sin embargo, al cumplir su meta, él se dio cuenta que tenía todo un territorio en el que tenía un campo donde todo era permitido, pues él mismo ponía las reglas. Esto le permitió explorar los límites de su poder, lo que provocó que se deshicieran los límites al poder hacer daño a seres humanos y no ser castigado por ello. Al punto que muchos oficiales llegaron a imitar los mismos actos que sus compañeros. Ellos tenían la orden de vigilar y no usar balas contra los trabajadores africanos. Sin embargo, vieron un agujero legal. Podían disparar al aire
y como sabían que si desperdiciaban balas sería descontado de su sueldo, a menos que corten manos, cosa que hacían, y es que ellos también tienen que cumplir dicha cuota. Poco a poco, los soldados novatos que fueron entrando y observando estas conductas, como eran premiados por ellos, por lo que lentamente tenían una obediencia ciega ante las órdenes de sus superiores, auspiciado por todos sus compañeros. Conclusión. Leopoldo II fue un individuo que al final se mostró con ganas de mostrar al pueblo del Congo los beneficios de la vida moderna. Técnicamente, esto lo fue logrando mediante la creación de un grupo secundario de referencia entre sus soldados, pues a todos los tenía con la misma finalidad: mantener el orden mientras se extrajera los recursos de la región. Esto llegó al punto que provocó una profunda desconexión emocional al realizar todos estos actos. Leopoldo buscaba la manera de ser recordado en la historia como aquella persona que gobernó imperios, parecido al Imperio Británico en su época. Sin embargo, terminó manchando su legado a través de sus actos atroces. Hay fuentes en las que mencionan que nunca estuvo en el Congo, que solo enviaba órdenes, por lo que él solo veía esta región como aquel lugar donde podía conseguir recursos y poder, así como la forma de conseguir un legado, por lo que podemos terminar diciendo que esto fue un grupo estructural, siendo Leopoldo II líder y provocando una profunda desconexión emocional respecto a todas estas situaciones. Todo esto también fue relatado en el libro El corazón de las tinieblas, como una persona empieza como alguien que liberará una región, se adentra en lo profundo de un lugar que grita alejarse inmediatamente, pero la necesidad impulsa a avanzar. Este libro fue escrito por alguien que estuvo bajo el mandato de Leopoldo II, Joseph Conrad. En su momento no podía decirlo, ya que él estaba con problemas legales respecto a decir los nombres reales, por lo que cambió algunas cosas para que fuese coherentes en la historia que formó. Pero como tal, casi todo el libro está basado en los hechos reales que ocurrieron aquí, en el Congo.